Gloria a Jesús. Doy gracias a Dios por usted que está en este lugar, por todos los que estamos en este lugar, porque Dios ha concedido que estemos en este lugar. Me alegra de verle la cara a nuestro hermano Pedro. Teníamos días que no le veíamos la cara. Me alegro, hermano Pedro. Bueno, gracias a Dios que estamos acá. Por lo que veo, llovió. Y estamos acá a pesar de cualquier circunstancia, cualquier situación. Sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Diga conmigo: y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora presento ante ti, Padre, esta palabra. Padre, yo declaro, amado Dios, oidores, hacedores de tu palabra en este lugar, Señor. Declaro que tú colocas palabra en mi boca, Señor, para hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque eres tú a través de mí y porque a través de tu palabra tú nos enseñas cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. He colocado como tema la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. En la voluntad del hombre es donde están los deseos, es donde están las pasiones, es donde están las decisiones. El hombre tiene deseos, tiene decisiones, a veces buenas, a veces malas, o sea, positivas o negativas, pero eso está en la voluntad del hombre. Allí están también las pasiones. Pero la voluntad de Dios es el deseo de Dios para nosotros, es el deseo de Dios para nuestras vidas, es su palabra, esta es la voluntad de Dios para nosotros. En 1 Tesalonicenses 4, 3, la primera parte dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El hombre desea cosas que están fuera de la palabra de Dios muchas veces. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra de Dios. Y dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. ¿Cuántas personas dirán como el salmista? El hacer tu voluntad me ha agradado. Hay muchas personas que le agradan más la voluntad de ellos mismos que la voluntad de Dios. Hacer lo que ellos quieren hacer. Y aún, no solamente es allá afuera, sino también uno lo ve en la iglesia, que a veces las personas o los creyentes quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad que Dios nos ha enseñado, la voluntad que Dios nos ha entregado. A veces el creyente se deja dominar por su propia voluntad, por sus deseos, por sus pasiones, por sus decisiones. Y no toma en cuenta que la voluntad de Dios es la que es importante para nuestras vidas. La voluntad de Dios es nuestra santificación, vuestra santificación, que nos santifiquemos cada día. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 al 8 dice: pues nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Escuche esto: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Aquel que te llama inmundicia o te presenta todo aquello que te contamina, que te daña tu vida, tu espíritu, alma y cuerpo, es el enemigo. Y eso hace que tú tengas que hacer tu propia voluntad, te dejas dirigir por él. Pero cuando tú sabes que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, nosotros cada día nos santificamos en él, porque él nos ha llamado es a santificarnos. Su palabra dice: sé santo porque yo soy santo. Y es como que es una orden, pues: sé santo porque yo soy santo. No dice si quieres puedes ser santo. No, dice: sé santo porque yo soy santo. El versículo 8 del mismo capítulo de 1 Tesalonicenses 4 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Así que el que desecha esto, el llamado a la santificación, el que desecha la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, dice que no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio al Espíritu Santo. Usted sabe que cuando en los tiempos de antes el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo. No es como ahora que el Señor Jesús, cuando murió, resucitó, Dios nos dio al Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga por su iglesia. Él es el que está con nosotros, ¿verdad? Y tiene un nombre muy bello que es Espíritu Santo, o sea que es santo. Por eso Dios siempre está interesado en que tú y yo estemos santificados cada día. Porque mire, a pesar de que somos cristianos, el enemigo abre puertas, o uno mismo abre las puertas, vamos a decirlo así, a que el enemigo quiera tentar con mentiras, con chisme, con cosas que a veces son pequeñeces, y la persona o el creyente piensa que eso no daña. Esos son inmundicias para nuestra vida espiritual. Todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios, todo aquello que sea contrario a lo que Dios te ha dado a ti, todo eso es inmundicia para la vida del creyente. Y dice, así que el que desecha esto, el que desecha la santificación, dice que no desecha a hombre. No desechas a tu líder, no desechas a tu pastor o a tu pastora, no desechas a aquel que te habla de que seas santo, de que te santifiques. Dices, sino a Dios, que también nos dio al Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado si nosotros despreciamos o desechamos la santificación en nuestras vidas, porque no estamos desechando cualquier cosa, estamos desechando al Todopoderoso, a nuestro Creador, a nuestro Señor, quien nos hizo. Él hizo al ser humano no para que el ser humano ande pecando y ande por allí libremente. Dios lo hizo porque quería tener una familia. Y esa familia somos tú y yo. Él sembró a su único hijo Jesucristo para obtener muchos hijos. ¿Sabe que lo que uno siembra cosecha? Él sembró a su único hijo para obtenernos a todos nosotros, que somos sus hijos. Y nos colocó allí al Espíritu Santo, para que nosotros también seamos santos. Y cuando tú y yo estamos allí en santidad, está la santificación en nuestras vidas, nosotros podemos también contagiar a otros de esta santificación. Pero cuando el creyente se contamina de inmundicias, puede contaminar a otros de inmundicia. O también cuando tienes amigos o personas que están contaminados de inmundicia, si tú eres luz, tú llegas allí y tú los liberas, porque ellos están en oscuridad. Cuando hay tinieblas, ¿verdad? Cuando está oscuro, prendemos una luz. Eso todo lo vemos muy claro, todo lo vemos muy bien. Igual tú y yo, cuando llegamos a donde está una persona o varias personas que están en tinieblas, cuando tú y yo nos paramos, nosotros marcamos la diferencia, porque la gente se da cuenta que tú has llegado y que tú eres luz y que tú alumbras allí en medio de esas personas, hermano. Pero ¿sabes por qué? Porque está la santificación en ti. Pero es lamentable cuando no está la santificación en el creyente. Y cuando llega a un lugar así, se convierte también en la oscuridad o en tinieblas. Y comienzan a señalarlo y comienzan a decirlo, ¿y eso qué cristiano? Rebelde, desobediente, muchas cosas que quizás el mundo ha dañado o ha contaminado, pero como cada día nosotros podemos santificarnos, porque estamos en este mundo, aunque no seamos de él, pero estamos aquí. Y el mundo, el enemigo tira dardos para dañar nuestras vidas, porque ¿sabe por qué? Porque la venida del Señor está cerca, y el enemigo no quiere estar solo, no quiere ser juzgado solo. Entonces él le tira es al creyente, para apartarlo, para desviarlos de las cosas del Señor, para llevarlo a la oscuridad, para llevarlo a la inmundicia, porque él no ataca a un impío, porque si ya es de él. Pero él ataca al creyente para ver si puede sacarlo, para ver si puede alejarlo. Pero tú y yo, como estamos parados en la roca fuerte, aquel que nos llamó a ser santo, nada ni nadie nos podrá mover, hermano. Nada ni nadie nos podrá apartar de las cosas de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque cada día nosotros nos santificamos. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros.
vuestra santificación cada día. ¿Cómo es la voluntad de Dios? En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que el enemigo presenta, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que tú y yo hemos entendido, lo que tú y yo sabemos, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios y sabemos quién es Dios en nuestras vidas y sabemos para qué nos ha llamado y sabemos cuál es su voluntad. Cada día vamos a renovar esto en nuestro entendimiento y vamos a saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta para nuestras vidas, hermano. Esta es como es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo es agradable, todo es bueno y todo es perfecto. Nadie tiene que señalarte, nadie tiene que decir algo de ti, porque tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Cuando el ser humano o cuando el creyente no sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida, no se valora, hermano. No le importa hacer lo que sea. A veces piensan, yo puedo hacer esto porque no me está viendo el pastor, no me está viendo la pastora, no me está viendo mi líder, no me está viendo mi hermano. Pero recuerda que el que nos creó y el que nos llama a santificarnos nos está viendo donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos paremos, en el colegio, en la empresa, en el negocio, en la calle, donde quiera que nosotros estemos, hermanos, Dios está pendiente de ti y de mí, porque nosotros para Él somos la niña de sus ojos. Él nos protege y nos guarda, pero ¿sabe qué? Que al ser humano se le ha dado el libre albedrío y escogemos el libre albedrío, el bien o el mal. Es mejor escoger el bien para que nos vaya bien, hermano, y podamos estar confiados que cuando nuestro Dios venga, que cuando nuestro Señor venga, nosotros podemos decir, aquí estoy, Señor, y pueda el Señor decir, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Que eso es muy lindo cuando Dios nos diga esto, pero nosotros tenemos que estar santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces cada día tenemos que estar santificados, porque esa es la voluntad de Dios, no es vuestra santificación, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si tú no obedeces la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, no estás agradable, no están bien las cosas y no están perfectas las cosas en ti. Porque cuando nosotros queremos hacer, como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros nos hablan una palabra buena para nuestras vidas, para corregirnos, para hacer lo que dice la palabra de Dios y nosotros la obedecemos, eso es bueno, eso es la voluntad de Dios, eso me agrada, porque si vamos por un mal camino y alguien nos corrige y nos dice, no, por este camino no es por este, y nosotros sabemos que es un buen camino y alguien nos corrige, ¿verdad? Sabemos que eso es bueno, es agradable para nosotros, así es Dios. Si nosotros vamos por un mal camino, a través de su palabra, esa es su voluntad, a través de su palabra Él nos corrige, hermano. Cuando usted tenga una dificultad, una circunstancia, un momento difícil que esté pasando en su vida, abra la palabra de Dios, que allí encuentra uno todo lo que uno busque, hermano. Todas las soluciones están allí en la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de la palabra. Pero si eres una persona que nunca estudias la palabra, que nunca vas y abres la Biblia, sino en el momento cuando se te indica aquí, ¿cómo puedes hacer la voluntad de Dios? Solamente puedes hacer tu propia voluntad. Pero cuando tú haces lo que Dios dice, Dios te va a hablar a través de su palabra, Dios te va a hablar a través del ministro, Dios te va a hablar a través del líder, a través de lo que nos rodea. Dios nos va a hablar, porque Dios sabe cómo hacer las cosas y Dios es creativo, hermano, y Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar solo. Él a cada momento tiene una palabra para defenderlo. A cada momento tiene una palabra para decirte, yo estoy contigo, Señor. Aún en momentos muy difíciles que estés pasando en la vida,
La palabra de Dios te va a indicar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Dios lo va a solucionar a través de la palabra, pero la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta en nuestras vidas, hermanos. La voluntad de Dios para con nosotros en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque dígalo. Imagínense, primero nos dice que es vuestra santificación y ahora dice cómo es la voluntad de Dios. Dice que estemos siempre gozosos. Si nosotros somos cristianos y nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, no puede existir amargura en nuestras vidas. El enemigo tira el dardo, porque a veces hay situaciones que de repente uno quiere como ponerse como bravito y como sacar el viejo hombre, como dice. Pero tenemos que echar eso fuera de nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice, está siempre gozoso. No dice que es algunas veces, dice siempre. Tú y yo como cristianos, tú y yo como creyentes, en nosotros está la santificación cada día. Nosotros estamos gozosos en cada momento. Nosotros estamos gozosos siempre. La otra vez me conseguí una hermana por allá y me dice, ¿cómo estás, pastora? Yo le digo, en victoria. Me dice, segura. Tenía el pastor unos 2 meses de haber partido con el Señor y me dice, segura. Le digo yo, en victoria, pa'lante, le digo yo así. Me dice, no, me estuvo así. No, tú debes estar muy triste. O sea, yo sé que no era ella la que estaba hablando. Y me dice, no, tú debes estar muy triste por lo que pasó. Yo le digo, Él está gozoso en la presencia de Dios. ¿Por qué yo tengo que estar triste aquí? Le digo yo. Además, quien quedó es el Espíritu Santo y es el que no, bueno, le dio un mensaje allí. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra está aquí, en medio, como decía el salmista. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley de Dios está en medio de nuestros corazones, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, estemos en situaciones difíciles, lo que sea, el rema de Dios sale por tu boca, hermano, y vence todo aquello que el enemigo quiera colocar en tu vida. Y nada nos detendrá. Dice, está siempre gozosos. Por muy fuerte que sea el disgusto o la situación o la tristeza, está siempre gozoso, hermano. Siempre con una alegría en tu cara. Siempre hablarle al otro bien. No porque tú hayas pasado un problema en tu trabajo, en tu colegio, no sé dónde, vengas a pagar con tu familia o vengas a pagar con tu hermano que estás en la iglesia, te sientas y no quieres hablarle a nadie porque porque me siento mal y porque tengo una situación muy fuerte. No, tu hermano no es culpable de esto, tu familia no es culpable de esto, eres tú. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros estemos siempre gozosos. Dice, orar sin cesar. Dice que debemos orar sin cesar. No es que usted va a andar en la calle en todo momento así. No es que usted va a estar así, sino que usted siempre pueda hablar con su Señor en cualquier momento, donde quiera que usted esté. Gracias a Dios que tenemos libertad para orar, para hablar, para compartir la palabra de Dios. Dice, orar sin cesar. O sea, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás decretando, lo que tú estás profetizando a través de la oración, óralo sin cesar. No mengues, no lo hagas hoy y mañana. No, dice orar sin cesar. Debemos orar en todo tiempo, hermano. Orar sin cesar, porque usted sabe que esa es la comunicación que nosotros tenemos con nuestro Dios a través de la oración. Si trabajas todo el día, estudias todo el día, estás ocupado todo el día, tienes que buscar un momento de que tú puedas orar con tu Dios, con tu Señor. Es más, en tu trabajo, en el momento que tú tienes
quizás un momento libre, tú oras, gracias Señor, porque me ha dado vida, porque me da fuerzas para avanzar en este trabajo, que sé yo, tantas situaciones difíciles que el enemigo presenta en la vida. Pero cuando nosotros oramos a nuestro Dios, siempre tenemos una salida, siempre tenemos una respuesta. Dice que oremos en todo tiempo, orar sin cesar, no debemos cansarnos, debemos orar sin cesar. Y dice, da gracias en todo. Debemos dar gracias en todo, hermano. En todo lo que nosotros recibimos, en todo lo que nosotros hacemos, en todas situaciones buenas o malas que el ser humano está, debe dar gracias en todo. Pero ¿sabe qué? Que a veces el ser humano se acuerda de dar gracias en lo bueno. Ay, gracias a Dios que estoy en una buena situación. Pero a veces reniega cuando está en una mala situación. O a veces ni se acuerda de Dios en las buenas. Pero en las malas, Dios mío, ¿por qué me tienes así? Dios mío, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Dios, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué me tendría que pasar esta situación? Tantas preguntas que se harán. Pero la palabra de Dios dice, da gracias a Dios en todo, hermano. Tenemos que dar gracias a Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. Hoy, cuando estaba lista desde las 4 de la tarde, que usted quizás nunca usted se ha listado a las 4 para estar a un servicio, tengo que estar a las 4 para estar aquí. Y no tenía un chofer. Dios mío, conseguimos uno, agarré el carro, yo fui por allá a una casa, busqué. Francisquito llegó del trabajo, llévame. Vamos pues. Cuando Francisco va a buscar su cartera no aparece en su casa en ningún lado. Fuimos para otra casa de un vecino para ver si era que estaba allá. Tampoco, Dios mío, eran las 5:30 y nosotros buscando esta cartera porque estaban todos los papeles allí. Y nadie me dice, no, pastora, yo no puedo viajar así, yo no puedo ir sin documentos, sin licencia, sin nada. Claro, yo le dije a Beatriz, ¿tú te atreves a irte conmigo? Le dije a Beatriz porque yo sé que Franciel sí. Y claro, no me puse triste ni dije no voy, no, nada. Yo dije, Beatriz, te atreves, vámonos. Pues después me acordé con Kender, fuimos a la casa de Kender, ya eran casi las 6 de la tarde, hermano. Y yo, bueno, fuimos a buscar a Kender, vámonos, Kender. Y nos venimos, pero gozosos. O sea, eso no me iba a tribular, eso no me iba a hacer que renegara o decir no voy projeda. Y lo que le dije a Beatriz, me he dado cuenta que el enemigo los viernes coloca obstáculos. Le dije a Beatriz eso, pero está vencido. Está vencido. Comencé a dar gracias a Dios por esto. Llamé al hermano David porque hasta mi celular se me perdió antier, se me cayó, no supe dónde, no apareció. Bueno, ayer fue y compré otro porque estaba incomunicada con todos ustedes, con todo. Y fui y cambié mi línea y no tenía el número de ninguno. Dios mío, ¿a quién llamo para que predique por si no llego a tiempo? Me dijo Esteban, que estaba allí cerca, tengo el teléfono de David. Bueno, dámelos. De mi hermano David, me dio el de Samia. Bueno, y allí hicimos algo y Samia hizo otra cosa. Bueno, estamos unidos, ¿verdad? Amén. Y bueno, y gracias a Dios que aquí estamos. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, hermano. No quejarnos, que la queja se vaya de nuestras vidas, que aquello que daña nuestras vidas, hermano, o retrasa nuestra bendición, que se vaya de nuestras vidas, porque la queja retrasa la bendición. De repente Dios va a darte la bendición que tú estás anhelando, lo que tú estás esperando, pero viene la queja y el acusador te acusa. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de día y noche, te acusa y te dice, míralo, pero se está quejando. Entonces tú mismo trancas, cierras allí y retrasas la bendición que Dios te va a dar. Tenemos que tener cuidado en esto, hermano. Entonces la voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos, no amargados, no tristes, que estemos gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo.
porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si usted estudia la palabra de Dios, Dios quiere de alguna manera que nosotros estemos bien. Por alguna forma Él se mete de que nosotros estemos bien aquí en la tierra para que podamos obtener la vida eterna, para que podamos ver a nuestro Dios. Él de alguna manera nos da la respuesta, Él de alguna manera nos dice qué hacer si el enemigo está atrapando, si el enemigo está atacando, si el enemigo está lanzando el dardo. De alguna manera Dios nos dice para poder estar con nosotros y para que nosotros podamos algún día estar allá en su presencia. A veces hay altos y bajos en el creyente. Hay veces que el creyente está muy fogoso, muy victorioso y sí va adelante, testificando, gozoso y todo. Y de repente otro día tú lo ves que no viene. Otro día tú ves que anda cabizbajo. Otro día que como que no quiere hablarle a nadie. ¿Sabe por qué pasan estas cosas? Cuando el creyente deje de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú ves una persona así, fogosa y todo bien y quiere estar santificado, todo bien, es porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando el creyente deja de hacer la voluntad de Dios, vienen los bajos espiritualmente. En primera de Juan 2:16 al 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Queremos estar siempre fervientes, siempre gozosos, que donde quiera que nosotros nos paremos, marquemos la diferencia, que donde nosotros lleguemos, la gente diga, llegó fulano, ahí viene la respuesta. A veces dicen ellos, algunos anhelan que uno llegue a ese lugar, algunos desean que llegues cuando tú andas santificado, andas haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere que seamos. La gente anhela de que tú llegues, la gente desea de que tú llegues allí donde estás. Y dice que el mundo pasa, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, usted sabe que los deseos de la carne son contrarios a los deseos de Dios, y los deseos de los ojos, lo que tú ves, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero dice, eso pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Si tú y yo hacemos la voluntad de nuestro Padre, si tú y yo cada día nos santificamos, nos apartamos del mal, nos santificamos, oramos siempre sin cesar, estamos siempre gozosos y damos gracias a Dios en todos, permaneceremos para siempre, hermano, en los caminos del Señor. Nada ni nadie nos hará tumbar, nada ni nadie nos hará caer, nada ni nadie nos hará desviar, porque el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Eso somos tú y yo. Gracias, Señor, por tu palabra.